Dios les bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Es una bendición estar acá compartiendo una reflexión pequeña para la iglesia. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 37. Aleluya. Gloria a Dios. El que la encontró puede decir amén. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en nombre de Jesús. Dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Esto le escribió el apóstol Pablo. Verdaderamente él fue un siervo de Dios, un siervo más que vencedor, porque verdaderamente aconsejaba en esta carta a los romanos, escribía que hay que ser más que vencedor. ¿Cómo se puede ser más que vencedor? Venciendo la tentación, venciendo al pecado, porque realmente el cristiano es tentado muchas veces al día, muchas veces a la semana, al mes, pero verdaderamente tenemos que darnos cuenta que siendo más que vencedor tenemos que estar en el camino de Dios, obedeciéndolo a Dios con temor y temblor. Acá nos muestra la palabra de Dios que Pablo aconseja porque él también sufría verdaderamente, como todo ser humano, tentaciones. Un siervo que verdaderamente tiene esa capacidad de ser más que vencedor muestra sus partes humanas, como todo ser humano tiene debilidades. Todo ser humano, cada persona tiene su debilidad, no todos somos iguales. Pero verdaderamente con el ser humano acá se da cuenta cuando es más que vencedor. Uno puede ser vencedor y una persona que es más que vencedor es alguien que tiene todos los frutos del Espíritu Santo: bondad, benignidad, paz, templanza. Eso tiene que tener el cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es aquel que va en camino al reino de los cielos. Es aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Ese es aquel que es más que vencedor. Y para ir al reino de los cielos, un ser humano creyente en Dios, que tiene temor de Dios, es más que vencedor. Por eso, esto escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay que ser más que vencedor. Porque verdaderamente en esta vida el ser humano está de paso. Hoy estamos, mañana no sabemos si estamos. Podemos el ser humano andar en colectivo y el colectivo puede chocar, puede morir cada persona. O puede estar en la calle en un accidente y puede fallecer. Pero verdaderamente tenemos que darnos cuenta que hay que ser más que vencedor. Vencer la tentación, vencer todo obstáculo. Dice la palabra que nos muestra. Voy a invitar que abran sus Biblias también en primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Ahí también habla de vencer. Vencer. ¿Cómo se puede vencer la tentación? ¿Cómo se puede vencer al enemigo? A los deseos de la carne. Dice también la Biblia en Romanos. Leí Romanos 8:37. Más adelante, versículos 1 y 2 nos muestra que la lucha entre la carne y el ser humano. Cómo tiene el ser humano una lucha constante entre la carne y el ser humano. Pero más versículos más abajo nos muestra el apóstol Pablo que hay que ser más que vencedor. Vencer a los deseos de la carne, a los apetitos de la carne. Porque el joven también tiene más dificultad. Porque nos muestra la palabra que hay que ser más que vencedor. Como dice el lema acá atrás, más que vencedor. No solamente un vencedor, sino que más que vencedor. Porque Dios mira a toda persona que anda siendo más que vencedor. Y se pone contento Dios desde los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando ve Dios que un creyente se fija en su vida espiritual, viviendo una vida en santidad, en obediencia, en justicia delante de Dios. Así que ya les invité a que puedan abrir primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Aleluya. Un versículo muy lindo en la palabra.
12 dice. Dice la palabra de Dios, 12 en adelante, hasta el 16, 17. Dice la palabra: os escribo a vosotros hijos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Verdaderamente el maligno tienta a cada persona. Acá dice que habéis vencido al maligno. Verdaderamente nos aconseja el apóstol Juan que hay que vencer al maligno, porque nos muestra la palabra que el maligno da dardos todo el tiempo de tentaciones. Quiere que el maligno, que el ser humano, el creyente, caiga en tentación y se aparte y no sea un vencedor. Pero Dios nos aconseja en su palabra que hay que ser más que vencedor, venciendo el pecado, la tentación, venciendo cada lucha espiritual que tiene cada persona. Cada uno se conoce qué debilidad tiene. Muchos tienen diferentes debilidades, diferentes pecados. Todo pecado trae consecuencias en la palabra de Dios. Por eso sigo leyendo la palabra que dice: habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Acá nos habla la palabra del apóstol Juan, que hay que vencer al maligno. Esto me recuerda también que hay una carta, un libro escrito por Salomón, Eclesiastés 12, versículo 1 en adelante. Nos muestra la palabra. Hoy es un culto de jóvenes, este versículo es muy lindo, que dice la palabra: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. El joven realmente también tiene que vencer al maligno. El joven, todo ser humano, vencer al maligno, ser más que vencedor en todo momento, porque nadie sabe cuándo va a llegar el día y la hora en la cual fallecerá. Seremos más que vencedores cuando llegaremos al reino de los cielos. La persona que irá al reino de los cielos, aquel que es más que vencedor, ese va a ir al reino de los cielos, más que vencedor. Sigue el versículo diciendo, el versículo 15: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es ser más que vencedor. Esa es la voluntad de Dios, que el ser humano sea más que vencedor, dándole la espalda al enemigo, dándole la espalda a los deseos de los ojos, de la carne. Y Dios mira cuando el ser humano es un siervo más que vencedor, superarse en la obediencia a Dios. Porque verdaderamente, si nos preocupamos en la obediencia a Dios, Dios mira y Dios bendice al justo, como dice la palabra de Dios. Nos vamos a ver en la Biblia cómo Daniel era un siervo más que vencedor. Sadrach, Mesach y Abednego estaban verdaderamente dándose cuenta que servir a Dios era servir al Todopoderoso. Nos muestra la palabra de que ellos fueron al horno de fuego y no les importó morir, ser quemados. Pero verdaderamente dice la palabra de Dios que no fueron dañados, sino que verdaderamente Dios mandó un ángel para que los pueda cubrir y no les haga daño, nada malo. Porque verdaderamente dice la palabra de Dios que Dios nos cuida y nos guarda de todo mal, a sus hijos obedientes, aleluya. Así que verdaderamente Dios quiere que seamos más que vencedores, superarnos en esta carrera a la cual es llegar al reino de los cielos y verdaderamente seguir y recibir la corona en la vida, la cual Dios da a los que le aman. Verdaderamente no podemos decir que vamos a Dios y no ser más que vencedor. Ser más que vencedor es decirle no al pecado y seguir el camino de Dios, porque verdaderamente Dios tiene prometido al ser humano el reino de los cielos. Y es muy lindo que el ser humano se preocupe por su vida espiritual, por su comunión con Dios, por su salvación. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios.
Guardar la palabra de Dios es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, seguir el camino de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Era una persona verdaderamente como usted y como yo. Así cada uno puede servir a Dios. Enoc, Elías, Eliseo, todos los siervos de Dios eran más que vencedores. Y todos tenemos fallas, no hay perfecto. Pero verdaderamente si el ser humano se da cuenta que anda en un camino que no agrada a Dios, puede arrepentirse, seguir a Dios, ser un siervo más que vencedor, como está escrito en Romanos 8, versículo 37. Pero verdaderamente con Dios todo se puede. Con Dios todo lo podemos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él escribió inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese versículo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando el ser humano anda en obediencia, va a ser más que vencedor. Va a vencer el pecado, va a vencer la tentación, va a vencer todo obstáculo que le impida ser un gran siervo de Dios. Aunque verdaderamente es un camino difícil, no es fácil ser un verdadero cristiano, pero realmente con Cristo todo lo podemos. El cristiano que anda con Jesucristo es un más que vencedor. Y Dios promete el reino de los cielos a cada persona que le ama de verdad. Muchos dicen la palabra de Dios que el ser humano a veces ama de labios. Dice, yo amo a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Es muy importante ser más que vencedor, superarse, ya que nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo va a morir, cuándo va a partir de este mundo. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos van a ver a Dios. Verdaderamente es muy importante preocuparse por su vida espiritual, ser más que vencedor, seguir a Dios por medio de las dificultades, las luchas. El apóstol Pablo también tuvo muchas luchas, muchas, demasiadas. Fue a la cárcel, tuvo un golpe, dice la palabra, nos muestra. Pero verdaderamente él supo reconocer que tenía debilidades, pero también reconoció que todo él lo puede con Cristo. Reconoció de que hay que ser más que vencedor. Seguir su camino es lo mejor que pueda haber en este mundo, ya que todo pecado trae consecuencias. Dice la Biblia que la paga, el salario del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Verdaderamente Jesucristo. Les voy a invitar también que abran su Biblia en Apocalipsis, escrito por San Juan. Dice la palabra, Apocalipsis 2, versículo 7. Aleluya. Es un versículo muy lindo que habla sobre vencer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Si le encontró, puede decir amén. Gloria a Dios, lo leímos en la palabra del nombre de Jesús. Dice la Biblia, vemos el nombre de Jesús, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Verdaderamente acá Dios nos muestra que hay una recompensa para el que venciere. Al que venciera el pecado, al que venciera la tentación, al que venciera la lucha, la prueba, al que venciera todo obstáculo que le impide estar en el camino de Dios. Cada ser humano tiene algo que le impide estar firme en el camino de Dios, recto en el camino del Todopoderoso. Por eso cada persona tiene que conocerse cómo anda su camino, cómo anda su vida espiritual, escudriñar su mente, su corazón. ¿Cómo está su mente, su vida delante de Dios? Dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo. Si verdaderamente tenemos la mente de Cristo, vamos a ser más que vencedores. Ser más que vencedores, teniendo la mente de Cristo. Por eso verdaderamente, estimado persona, iglesia, Dios nos exige que seamos más que vencedores. Pero está en cada persona, Dios nos obliga. El ser humano no quiere ser más que vencedor, bueno, Dios sabrá. Y el ser humano tiene que preocuparse en su vida espiritual.
Porque verdaderamente dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como Dios es amor, Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios de mucho amor, también el Dios es fuego consumidor y no hará por inocente al que es culpable. Por eso, estimada persona, acá nos muestra que hay que ser vencedores y más que vencedores, seguir a Cristo aunque vengan luchas, pruebas. Todos podemos tener luchas, pruebas, pero realmente si nos ponemos la mirada en Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí vamos a darnos cuenta que es un paso grande ser más que vencedor, seguir a Jesús, seguir un camino de obediencia, un camino de rectitud. Pero verdaderamente este es el mensaje que nos da Romanos, nos da Apocalipsis, nos da la carta que leímos hace poco, que siempre nos muestra la Biblia que hay que ser vencedor y más que vencedor, vencer toda tentación, todo obstáculo. Ahora, ¿qué pasa si no somos más que vencedores? Nuestra vida espiritual se descuida, el ser humano se va descuidando, se va debilitando y se va enfriando, se va vaciando de cosas espirituales y Dios se pone muy triste. Así como dice la Biblia en Génesis 6, verso 6, que Dios miró de los cielos la maldad que había y se puso muy triste y mandó castigo. Y Dios se pone triste. Así como Dios se pone triste, el ser humano tiene que ponerse triste si anda una vida que no es una vida vencedora. Dios nos aconseja que seamos más que vencedores, seguir su camino, seguir sus pisadas. Jesús fue más que vencedor y el apóstol Pablo fue más que vencedor porque él daba testimonio de ser más que vencedor. Como está el testimonio de cada ser humano, de cada cristiano, tiene que tener un testimonio verdaderamente recto, porque los de afuera ven cómo anda el testimonio. Quieren los de afuera, verdaderamente los que no son creyentes, quieren que se refleje la vida de Jesús en su vida. Y así verdaderamente, cuando el ser humano vive una vida en obediencia, las personas de afuera que no creen en Cristo se van a convertir por el testimonio de cada persona, un testimonio más que vencedor, un testimonio que refleje la vida de Cristo, que refleje la obediencia de cada persona. Juan fue más que vencedor. Pedro, aunque tuvo también dificultades de negar a Cristo, se arrepintió y fue más que vencedor. Así Dios quiere que seamos más que vencedores. Daniel también, que oraba 3 veces al día de rodillas, no le importó que la metan al foso de los leones y morir, porque él amaba a Dios, era más que vencedor, porque le importaba más agradar a aquel que creó todo, que creó el cielo, la tierra, creó el mar, que creó el universo, la tierra, todo creó Dios. No le importó eso y fue al foso de los leones. Y Dios no permitió que muera, sino que permitió que siga adelante. Así Dios quiere que seamos más que vencedores, como Daniel, como Pablo, como Pedro, como Sadrach, Mesach, Abednego, con muchas personas, Enoc, Elías, Eliseo. Hay muchos siervos en la Biblia que eran más que vencedores, eran seres humanos, de carne y de hueso, como toda persona, todo creyente. Pero realmente si el ser humano dispone su corazón a Dios, su corazón lo abre a Dios y le entrega su vida a Dios, le entrega su mente a Dios, le entrega todos sus pensamientos a Dios, Dios le va a ayudar para que sea más que vencedor, vencer la tentación. Verdaderamente nos muestra la Biblia como Abel también fue más que vencedor. Nos muestra la palabra Abel el justo. Y Dios recompensa a cada ser humano, nos recompensa con bendiciones. Él es un Dios que da vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que Dios da vida en abundancia, vida eterna. Aleluya. Por eso aconsejo a cada persona que siga a Dios, porque el que siga a Dios es valiente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los más que vencedores arrebatan el reino de los cielos. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Por eso la palabra de Dios es para obedecerla, para temerla, para seguir a Dios y ser más que vencedor. Más que vencedor es algo muy lindo, porque verdaderamente cuando somos más que vencedores, para los de afuera es algo lindo, ya que se pueden convertir por medio de un testimonio, como yo dije, el testimonio. Dice la palabra de Dios, les voy a invitar para que abran en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan 5, 4, aleluya. Lo pueden abrir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Si lo encontró, puede decir amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el nombre de Jesús. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leemos el nombre de Jesús. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Aleluya. Para vencer al mundo, el ser humano, el creyente, tiene que tener una fe verdadera. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser más que vencedor. Sin fe es imposible vencer las tentaciones, los obstáculos que nos impide tener la mente de Cristo. Por eso tenemos que ser más que vencedor. Acá es el que vence al mundo, es aquel que ha nacido de Dios y que tiene fe. Estimada persona, estimada iglesia, este versículo nos advierte que tenemos que tener una fe firme para vencer al mundo, a las tentaciones que nos ofrece todos los días este mundo. Por eso dice la palabra de Dios: velad y orad para no entrar en tentación. Hay que orar todos los días, todo el momento en que están orando, porque realmente el ser humano tiene que andar firme para cuando venga Cristo. Si Cristo viene, el ser humano tiene que darse cuenta que su salvación es muy importante. Dice la palabra, nos muestra en Juan, en Apocalipsis, en Romanos, nos habla de que hay que ser más que vencedor. Toda la Biblia nos muestra que hay que ser más que vencedor. Muchos siervos, como dije al principio, fueron más que vencedores, porque son valientes. Son personas que se dieron cuenta que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos vacíos. Sin Cristo estamos fríos espiritualmente. Y la persona que está fría está muy pronta a caer. Pero verdaderamente el que cae, dice la palabra de Dios, que tiene que levantarse. Si él te ves cae el punto y se levanta. Muchas personas, como dije anteriormente, cayeron, pero tienen que levantarse para seguir el camino de Cristo, seguir la batalla de la fe. Verdaderamente es muy importante su vida espiritual, como dije. Muchos se preocupan por muchas cosas en este mundo, por los afanes de este mundo, dice la palabra en Mateo 6. Pero verdaderamente dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de los cielos y justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Primeramente hay que buscar ser más que vencedor. Hay que ser más que vencedor. Porque todo lo que tiene este mundo va a pasar. Como dice la palabra de Dios que leí hace poco, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, ser más que vencedor. Eso es hacer la voluntad de Dios. Seguir a Dios, sus pisadas, sus caminos, seguir la mirada en Jesús. No en el hombre, no en el mundo, no en las tentaciones, no en el pecado. Así como pasó cuando fue tentada Eva. Prefirió realmente desobedecer a Dios, desobedecer su palabra.
pero trayó consecuencias. No fue más que vencedora. Así también fue todo diferente en su vida. El ser humano tiene que ser más que vencedor. Seguir el camino, seguir las palabras de Dios, seguir sus pisadas. Aunque vengan pruebas, luchas, tentaciones, pensar de que mayor es seguir a Dios que todo lo que hay en este mundo. Verdaderamente Dios promete bendiciones a cada persona, diferentes bendiciones, porque cada persona tiene peticiones hacia Dios, tiene deseos en sus oraciones, y Dios realmente va esas peticiones cumplirlas, porque Dios es el que sana, el que cumple, el que transforma, el que cumple esas peticiones que cada persona está pidiendo. Él es bondadoso. Para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el principio y el fin, el que ha de venir. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios exige una cosa, ser más que vencedor. No es imposible. Por ahí uno piensa que es imposible, no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede transformar a una persona que no ame a Dios a ser más que vencedor, así como pasó con el apóstol Pablo. Está en Hechos 9, como él tuvo un encuentro con Cristo y fue más que vencedor. Escribió casi la mitad, más de la mitad de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y él verdaderamente se dio cuenta que hay que ser más que vencedor. Aconseja a cada persona a ser más que vencedor. Muchas personas leyeron ese versículo en todo el mundo, que hay que ser más que vencedor, superarse en la vida cristiana que tiene cada persona, seguir el camino de Cristo, porque verdaderamente todos podemos tener errores, nadie es perfecto, como dije, solamente Cristo es perfecto, y Él nos aconseja que hay que vencer las tentaciones, el pecado, las luchas, las pruebas. No es fácil, pero todos lo podemos. Seguir a Cristo es para valientes. Para valientes. Dice la Biblia, los cobardes, los incrédulos, no van a entrar al reino de los cielos. Pero aquellos valientes van a entrar al reino de los cielos, van a estar con Cristo, van a morar en el reino de los cielos. Aleluya. Van a seguir sus pisadas hasta que venga. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es muy corta, como la niebla. Para aquellos jóvenes, dice la palabra de Dios, que hay que seguir a Cristo. Hay que seguir. La juventud pasa rápido, la vida pasa rápido. Por eso, seguir a Cristo en la juventud es muy lindo. Es muy lindo. Por eso, dice la palabra de Dios, que hay que acordarnos de Dios, nuestra juventud, nuestra vida cotidiana. Así que bueno, dice la palabra que hay que ser más que vencedor, vencedor hasta el fin de la vida de cada persona. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios justo. Nos muestra en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Un único camino, porque hay muchos caminos en este mundo para seguir. Hay muchas religiones, hay muchos caminos, pero el ser humano, cuando se da cuenta de que Cristo es lo mejor, sigue ese camino, sigue a Jesucristo, sigue ese camino que es un camino angosto, no es un camino ancho, es un camino angosto que solamente los valientes pueden seguir, los más que vencedores pueden seguir, los que dejan todo por Cristo, como los apóstoles dejaron todo por Cristo. Cuando estaba verdaderamente Cristo caminando, eligió a Mateo y él lo dejó, lo que estaba haciendo, y siguió a Cristo. Fue más que vencedor. Mateo escribió un libro, la Biblia, San Mateo. Así realmente el ser humano tiene que dejar todas las cosas que no agradan a Dios y ser más que vencedor. Dejar todo lo que no agrada a Dios. Sacar todo lo que no le gusta a Dios, lo que le impide ser más que vencedor, lo que le impide tener la mente de Cristo y seguir el camino del Todopoderoso. Porque mejor es estar con Cristo, estar en el mundo. Verdaderamente el pecado es como un veneno. Dice la palabra de Dios, nos muestra en la carta de primera de Corintios 7:1. Pueden leerlo.
Pueden abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Es un versículo muy lindo que nos advierte sobre el pecado. Y eso impide que el ser humano sea más que vencedor, sea un cristiano victorioso. Dice la palabra en 2 de Corintios 7, 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra en nombre de Jesús. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Realmente, el ser humano tiene que perfeccionarse en el temor de Dios y en la santidad, en ser apartado. La palabra santidad, santo, significa apartado. Y un cristiano que es más que vencedor es un cristiano que vive en santidad. Para ser más que vencedor, el ser humano, cristiano, tiene que ser más que vencedor. Esa es la clave para ser más que vencedor. Ser un cristiano con una vida consagrada a Dios, una vida cristiana en santidad. Eso es lo que tiene que ser cada cristiano para ser más que vencedor. Tiene que vivir una vida que sea una vida con los frutos del Espíritu Santo, ocupándose en oración, ocupándose en la justicia cara a Dios. Dice el versículo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa que tiene Dios es toda la Biblia. Nos habla de promesas, nos habla de bendiciones. Tenemos tales promesas en esta Biblia. La Biblia que tiene cada persona nos habla de promesas, de bendiciones que tiene cada persona. Nos habla de que hay un reino de los cielos, la cual Dios promete a los que le aman de verdad. Aleluya. Dice la palabra de Dios: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que hay que limpiarse, el ser humano tiene que limpiarse de toda contaminación, porque el pecado contamina tu alma, tu mente, tu corazón, tus pensamientos. No te impide ser un cristiano más que vencedor. Así que, estimado persona, estimada iglesia, acá nos muestra que hay que decirle no a los deseos de la carne. Verdaderamente, siempre el cristiano va a tener lucha contra la carne. Dice la palabra de Dios: perfeccionando la santidad y el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ser un cristiano temeroso a Dios. Porque sabemos de que agradar a Dios es lo que Dios exige. Agradarle, seguirle, buscar su rostro. Ser un cristiano más que vencedor. A que vengan las pruebas, las luchas. A veces el cristiano quiere poner antes que a Dios muchas cosas. El cansancio, muchas cosas quiere poner en la vida. Antes de orar, antes de hacer cosas espirituales, leer la Biblia. Pero verdaderamente es muy lindo escudriñar las escrituras en su casa, en todas partes, en el colectivo, leer la palabra, porque ahí está alimentándose su vida espiritual. Dice la palabra de Dios, nos muestra la Biblia, que la palabra de Dios es alimento, así como la comida es alimento para el ser humano, alimento, así la palabra de Dios es alimento para tu alma, para tu vida. Así el ser humano va a darse cuenta las promesas que tiene Dios a cada persona. Dios es un Dios bondadoso, Dios no es un Dios malo, que odia al ser humano, no, Dios ama a cada persona. Lo que aborrece del ser humano es su conducta, su pecado que tiene. Por eso Dios es un Dios que nos está llamando a que seamos más que vencedores. Ser más que vencedores. A veces verdaderamente el ser humano se pregunta: ¿cómo puedo ser más que vencedor? ¿Cómo puedo ser más que un vencedor? La clave para ser más que vencedor es vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida consagrada, una vida en justicia, una vida siguiéndolo a Cristo en todo momento. Ahí puede el ser humano ser una vida, un cristiano más que vencedor. Por eso,
Aconsejo a cada persona que sea más que vencedor, como aconsejaba Pablo en la carta a los Romanos, como aconsejaba Juan en Apocalipsis. Es muy importante ser más que vencedor, estimada persona, iglesia. Su vida espiritual, su comunión con Dios es más importante antes que los deseos de la carne. Eso decía acá en la Biblia, nos muestra la palabra. Ya que si uno le da la espalda a Dios, no le irá bien, como vemos en la palabra. Pero Dios nos muestra el camino, la verdad y la vida. Y es muy importante seguir a Cristo, una vida iluminada con Dios. Como Jesús es luz, nos muestra la palabra de Dios. Él puede ayudarnos a que vivamos una vida más que vencedora. Una vida venciendo los deseos de la carne. Aleluya, gloria a Dios. Este fue el mensaje cortito que le pude dar. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Aleluya. Gracias a los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.